Buenos días a todos. Caray, no muy motivado, David. Profesor, es que estoy desayunando, por eso tengo la cámara apagada. Ayer no dormí muy bien. Pero Todavía ha estado buena la fiesta. no tuve fiesta. Ayer hice semana de películas, día de películas. Con mi esposa, como esta semana estuvo de locos, así que... Pero tuve un viaje a Ciudad de México y tuve la oportunidad de leer completo toda la resolución de Florence Cassés. Y estoy enojado con Lord Montajes. Estoy sumamente molesto con Loret de Mola y con toda la corporación de la AFI, con su director y con el juzgado de distrito y el juzgado colegiado, que parece como que no saben resolver. No sé cómo está la onda. Digo, a final de cuentas, ¿cuál es el tema aquí? O me voy a adelantar un poquito. Realmente lo estamos viendo en este momento. O sea, a final de cuentas siguen líneas que buscan la forma de justificar la actuación de las autoridades para hacer quedar bien, en este caso, a las autoridades o en este caso a la Fiscalía General de la República. Ajá. Digo, es la realidad, y sigue pasando hasta la fecha. O sea, el hecho de... Es una circunstancia que ha prevalecido a lo largo de la historia. Pero ¿cómo es posible que se hayan prestado a tanto? O sea, todavía llegaron después y fue de, oye, vuélvetelos a traer para armar todo este pedo y de una vez, pues para que vean cómo somos, que somos bien chingones operando, trabajando. O sea, ¿cómo se prestaron a semejante tarugada? Reitero, pues es una circunstancia no ajena a la realidad. Digo, en su momento, como si estás enojado con Loret, estás enojado con la AFI, estás enojado con la Fiscalía, estás enojado con el juez de distrito, el colegiado, con todo el mundo. Es una realidad que tenemos. Digo, aquí en este caso hablamos, en su momento, o en esta ocasión, pues fue como la catapulta de Loret de Mola en su momento, para que realmente, digo, fue hace 15, 16 años, no recuerdo ahorita la fecha, ¿qué fue? ¿2005 o 2006 la...? 2005. 2005. Ok. Bueno, antes de continuar, más bien vamos entrando a materia. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Qué encuentran curioso? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Profe, yo creo que no fue tanto el montaje, sino la resolución de la resolución de la Suprema. Como bien lo comentas, Gaby, al final de cuentas, el tema del montaje quedó en segundo plano. Y eso lo vamos a lo largo de la sentencia. Exacto. Que realmente únicamente entran al análisis de cierta forma para exhibirlo. Porque si mal no recuerdo, la resolución fue del 2013, creo. No, la resolución fue del 2011. Ajá. No, en ese momento, como eran 5 ministros, solamente hubo votación solamente de 2 para la liberación, entonces no se liberó hasta el 2013. Pero el punto no es, o sea, si existió o no violación a los derechos fundamentales, probablemente sí. Pero eso no significa que no sea culpable, porque no se repuso el procedimiento, o sea, porque fue amparo liso y llano para la liberación. Por las violaciones graves procesales, sí. En este caso por la... A ver, David. A ver, Coral, hoy que nos visitas. Qué gusto escucharte. Nos visitas. Ay, qué bárbaro, como si tuviera tanto tiempo sin conectarme. Ay. Platícanos poquito, Coral, tú que eres agente del Ministerio Público. Lo que sí me... Digo, abordando lo que comentaba esta Gaby en ese sentido. Es que realmente, pues, las violaciones, si bien es cierto, pues, como dices, o sea, realmente el tema no está concluido, porque nada más fue como el tema de la liberación por en cuanto a todas las violaciones en el proceso que hubo.
Ni siquiera fue por la detención, ¿no? O sea, no, porque realmente ni siquiera podemos hablar de una puesta a disposición inmediata, o sea, no podemos hablar de una flagrancia como tal en este sentido. El punto aquí que a mí me llama muchísimo la atención es que todos como servidores públicos, y creo que por lógica, sabes que al momento de que realizas una detención por una persona que no es de nacionalidad mexicana, pues tienes que dar el aviso. Porque para no violentarle el derecho, obviamente, a que tenga esa protección, vayamos, a sus derechos, que si bien es cierto, es un delito que a lo mejor se consumó antes. Y como bien lo comenta, Juan, es independiente de que sea o no responsable, Pero ella estamos cometió hablando de inocencia. Entonces, siento que ahí sí descuidar mucho por parte de las autoridades lo que fue la presunción de inocencia, porque finalmente no podemos decir que por el hecho de estar en el lugar incorrecto, vas a ser juzgada. Ahora, la divulgación de los datos, desde un principio, se hizo una divulgación de datos que no debió de haberse dado. Y también, ahora sí que le tomaron, podría decir, una declaración sin existir un abogado presente. Entonces, creo que ahí sí estamos fallando y son cosas que no están tan lejos de la realidad, porque es algo que pasa día con día y yo lo veo con muchos compañeros, pero les vale, a veces hasta digo, no manches, o sea, desconoces el derecho, o sea, ¿qué haces aquí? ¿Sí sabes? Para mí sí a mí en este caso, sí es un tema indignante, porque pues realmente no nada más fue la burla que hicieron, sino el hecho de cómo estás dejando las autoridades mexicanas, que sabemos que si bien es cierto, pues nunca hemos actuado de la mejor manera, pero en este caso sí fue una completa burla, o sea, ahora sí que pan y circo al mexicano y seguimos creyendo en lo mismo. Gaby, como bien lo comenta Coral, ni siquiera fue el hecho de que cometieron un ilícito. Ni siquiera llegaron a ese punto para saber si existían violaciones conforme a la presentación de las pruebas, a la puesta a disposición, a la consignación, al periodo inmediato anterior al proceso. No hubo realmente un proceso como tal, o no entraron, o no llegaron hasta esa etapa. Esencialmente, por lo que dejaron o decretaron la libertad lisillana, fue porque no se le brindó la asesoría consular. Sí, Ella, como bien, fueron lo dos comenta, supuestos muy importantes que se dieron, que fue la asistencia consular y la puesta a disposición sin demora. Fueron las dos cuestiones que de ahí se derivó todo el indebido, o sea, no fue asistida, las violaciones al debido proceso. Sí, o sea, de ahí se derivó todo lo demás. digo, no por el hecho, o lo hemos visto en muchas ocasiones. Aquí el tema es que como era un caso muy sonado, muy demasiado politizado en su momento, pues ya fue una bola de nieve que se fue desarrollando. Ya cuando estaba tan grande o era un monstruo esa bola de nieve, ya no la podían parar. O sea, ya como decir, ¿sabes qué? La regué, ya se tienen que sentar y decir, pues hasta donde tope, porque no se pueden retractar. O sea, ya era un dale hasta donde resulte. ¿Qué fue lo que pasó esencialmente? ¿O cuál fue la trascendencia de esto? Regularmente, o en este caso, independientemente, que todos sabemos qué pasa. Fue detenida con anterioridad y después arman todo un circo, toda una obra de teatro para justificar la detención, que el gobierno está trabajando, bla, 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 bla. Y bueno, digo, ahorita ya no me subió tanto ese tema, pero anteriormente pasaba mucho, y luego platico en muchas ocasiones, de que llegaban, detenían a una persona, que habían 3, 4 carpetas de investigación, bueno, anteriormente 3, 4 averiguaciones previas, las iban armando y mientras estaban en la cárcel de seguridad, a ver, fírmele, mi amigo, pues iba confeso. Y si les fallaba, llegaban, consignaban en el periodo inmediato anterior al proceso, que era el término constitucional,
llegaban y, por ejemplo, si le decretaban, podía pasar varios supuestos. Primero, le decretaban la libertad por ilegal detención, iba saliendo la persona de la penal en ese mismo día, en la noche, porque regularmente lo suelta como después de las 12 de la noche en la penal. Salen y en cuanto van saliendo, a ver, mi amigo, tenemos otra carta de investigación armadita, a ver, regrésele para acá. Y te agarraban, te amarraban como con 3 o 4 averiguaciones previas para no dejarte ir. Y le fallaban con una, ahí tenían de empezar más 3 o 4 órdenes de aprehensión y 3 o 4 averiguaciones previas para en cuanto saliera, si salía mal una, ya tenían armas otras 4 para que no se te fuera a ir, ¿o no? Pero eso es lo que intentaron hacer con el arraigo, porque el arraigo por 90 días fue simplemente para poder armar bien la carpeta, la averiguación previa. El problema es que nunca se le... Ojo, David, sí es cierto esa parte, uno. Pero el arraigo sí trataron de justificarlo. Lo que no justificaron fue el momento de la atención ni la asesoría consular. Eso fue lo que les partió su madre. Es que una de las cosas que me causa demasiada molestia es que... Espérenme, muchachos, déjenme voy por un cafecillo porque está poniendo bueno esto. Bueno, mientras seguimos hablando. No, es que ese es un pinche... Tú quieres acaparar todo siempre. ¡Cállate tú! ¿Estás en fiscalía o qué? Voy manejando de mi casa, voy saliendo. Terrible guardia, ves? Por cierto. Por eso te va como te va, te gusta mucho trabajar. Es lo que te pasa. Ya no voy a trabajar, amigo, lo prometo. Sí, no, salte ya este homeless. Homelese, como dicen. Demasiada carga laboral, malditos ratas, yo no sé qué ganan. Ay, no. Qué gente en fiscalía. Sí, no, es que está muy duro, digo. Porque para que entren a una casa habitación, güey, y se roben una licuadora, digo, no hay como que pensar, ¿estás de acuerdo? Eso sí. Oigan, muchachos, no les había dicho yo que tengo un programa de derecho, ¿verdad? Los lunes a las 7 de la noche. No. Sí, ya lo has dicho 1000 veces. Mañana voy a hablar de desaparición forzada, por si lo quieren ver, va a ir un experto MP de desaparición, ex MP. ¿Me pasas el link? ¿Me pasas el link a mí también, por favor, compañero? Sí, va a estar muy bueno, así que ando emocionado para mañana. Ay, Dios. ¿Quién va a ser? ¿Qué MP va a ser? Si lo puedes saber. Se llama Joseph Olit Aranda. No sé si lo conozca Eli. ¿No lo llegaste a conocer? No. Ese compañero fue defensor de oficio, fue tan bueno que mejor lo jalaron a fiscalía porque sacaba mucha gente en las audiencias iniciales. Tiene un libro, de hecho, escribió un libro del Código Nacional de Procedimientos Penales comentado y el Código de Jalisco, un libro de amparo. ¿Sabes a quién también estaría chido que invitaras? Hay ahorita está de asesor, no, es representante legal del OXXO. Se me fue ahorita su nombre. Pero... Víctor Gaitán. Ajá, Víctor Gaitán también tiene mucho conocimiento. Y pues también era bueno. Tengo una audiencia con él en la que ni siquiera se despidió al salir de la sala. Me odió con... No, pues es que apliqué la teoría del delito. No, ¿cómo se llama? ¿La teoría del caso? No, sí, no. Es que ya me abrí sesión en otro. Apliqué la teoría del acto en un asunto donde logré bajar. Aclara tus ideas, mijo. Andas crudo. No sabe ni lo que hoy sí sucedió. No, apliqué la teoría del acto en un asunto de unos clientes que ya los habían sentenciado y como en ese no les habían aplicado la imputabilidad disminuida, logré que les bajara la imputabilidad porque eran 2 hechos, pero fueron penalizados de uno que era un segundo hecho en el transcurso del tiempo. Y de este segundo hecho, este segundo proceso, era el primero que habían cometido, así que aplicamos la teoría y ciertas para que cosas. subsumieran el segundo al primero en este caso y se hiciera la... Exactamente, y salió, es el representante de OXXO y la MP salieron
enchiladísimos porque sí me dieron la teoría, sí me la concedieron. Sí, porque al final de cuentas hiciste la aclaración conforme al momento histórico y pues obviamente el primero subsume el segundo, me Exacto, imagino. así No que conozco el caso, pero me imagino que el segundo subsumió al primero y te dieron con el conforme al segundo, ¿no? Para hacer la reducción. salieron encabronadísimos los dos. La MP, como no sabía nada, ya ve que son de esas MPs que les avientan la carpeta y órale, aviéntate, le hace un abreviado, pero nunca creyó que iba ¿Quién? Di nombres. a pedir a McCormick. No, pero sí estaría chido que invitaras a Víctor Gaitán. Creo que independientemente de a lo mejor el pequeño roce que pudieron tener, es considerado como uno de los mejores ministerios públicos en el tiempo que estuvo en cuestión a desaparecidos y estaría chido. Digo, entrarías en buen debate. A ver si no me odia. No pasa nada, no pasa que se la terminen inventando ahí en vivo en tu programa. Ay, ya, profe, perdón, estamos interrumpiendo su clase, ya. No, yo me divierto con ustedes, muchachos. No de ustedes, con ustedes. Listo. Ah, bueno. Digo, regularmente por eso estaba dejando este asunto porque precisamente la siguiente semana tenemos evaluación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En qué momento? Hablando de ¿Ya vamos a acabar? el segundo parcial o el segundo. Ok. Tranquilos, muchachos, relájense. Entonces, ¿quién era el que iba a hablar ahorita? Por cierto, si seguimos esperando la carnita asada, Corán. El día que gusten, mi casa está puesta y dispuesta. Como les digo, he tenido días laborales pesados, pero sin problema, ¿eh? El día que quieran. Mi casa está abierta para todos ustedes. Van a trabajar, déjanos la llave y nosotros nos metemos y ya. Lo de menos. Güey, si no, ya sabes en dónde estoy. El otro día te tocó verme a las 4 de la tarde, entonces puedes ir sin broncas a recoger la llave. Arra. Ahí luego nos unimos de acuerdo. A ver, regresando al tema, muchachos, donde estaba el tema sabrosón. ¿Quién está hablando tú, David, no? No, Sí. está Gaby. Bueno, dale, que le hable Gaby, ya después. No, pues es que volvemos a lo mismo. A raíz del montaje se derivó todo por querer quedar bien en transmitir en vivo una supuesta detención que se dio horas antes. Y más que la supuesta detención, fue una forma de justificar un operativo. Un operativo fallido. Que realmente pues, fue, como lo comento, o sea, si bien es cierto, fueron detenidos horas antes, tuvieron el tiempo para armar todo el cuadro, o sea, poner a los secuestrados, todo el desarrollo del operativo, las entrevistas, la detención. Digo, eso te lo ponen como preámbulo en la resolución de la sala. Orientando o haciendo que yo lo siento como que en su momento la sala dijo, no obstante de que hiciste todas estas hartas estupideces, pero quitémonos la basurita de encima, quitémonos el juicio. Ahora entramos a la parte medular, que en este caso la parte medular es las formalidades esenciales del procedimiento que siempre se han contemplado en la Constitución, que si bien antes no se respetaban, no estaban de forma tan asertiva, siempre estuvieron contempladas, que siempre se contempló el principio de presunción de inocencia. Que nuestro sistema fuera inquisitivo es una circunstancia independiente de cómo se llevaba el proceso, pero siempre se contempló el hecho de que siempre se tenía que presumir la inocencia en este caso, de cualquier persona. Eso sí, nada más en ese hay una cosa bastante interesante. Yo ese asunto ya lo había checado, pero no lo había leído a fondo. Lo que se me hace muy interesante es que no podían dar otro criterio distinto, porque ya México tenía 2 resoluciones internacionales a favor de asuntos o de circunstancias que prácticamente les aplicaron a ellos en la misma forma, que uno de ellos fue la opinión consultiva de la Corte Interamericana, en la cual, hablando de las cuestiones de asistencia consular, la Convención de Viena, y la segunda fue la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del caso Avena, de todos los 30 y tantos que habían sido sentenciados en Estados Unidos que no tuvieron el apoyo consular.
Así que también por una parte la Suprema Corte, pues, si hubiera aventado una resolución distinta a la que se salió en el caso de Florence Cassés, era prácticamente como dispararse en el pie, porque son logros que México realizó y que México consiguió fuera del país. Y hablando de la misma circunstancia, y digo, no es tanto que, pero el montaje que se realizó fue parte de lo que hiciera que todo se retrasara, porque una de las cosas que me queda muy claro es, y lo dijo también el ministro al momento de resolver, fueron 35 horas para poder contactar al consulado. Y una de las cosas más estúpidas que se aventó el MP fue que llamó al consulado y que les contestó la contestadora diciendo, solamente es de 9 a 3, cuando hay líneas en la misma página del consulado que dice, oye, casi te dice, si está deteniendo uno de nuestros congéneres, márcanos aquí línea inmediata. Lo cual solamente se fueron al, ya no contestan, pues hay que esperarnos y la declaramos con su defensor y traductor para no violar su derecho, pero pues sin el cónsul, espérate. Ahí como que nos reservamos el derecho para en su momento que reciba la asistencia consular correspondiente, pero no, o sea, se me hizo una estupidez por parte de la gente del Ministerio Público, porque lo primero que deben de brindar la atención consular. Eso es lo primero. Primero, para verificar su estancia legal en el país, y segundo, para que reciba la asesoría de por qué está detenido, porque si no, ahí se subsumiría también ese otro hecho, para saber si independientemente de que sea juzgada aquí, la van a regresar a su país de origen, a que compurgue, porque ella no, su estancia no es legal en el Estado mexicano. Digo, ahí respetándole sus derechos como extranjero, porque si bien es cierto, puede tener la asesoría consular, pero oh, sorpresa, su estancia legal no es en México, su estancia en México no es legal o es irregular, no la puedes tener aquí, porque su circunstancia es una circunstancia particular de que uno no está ni como turista, residente, X o Z, sino que, a ver, mi amiga, se juzga y vámonos para el de regreso a tu país para que allá concurgues tu pena. Porque sí tenemos convenios con la Unión Europea en ese sentido. Es así que tenemos un convenio con la Corte Penal Internacional para que en su momento, que obviamente ya son delitos graves, pero dentro de sus acuerdos establece que en su momento pueden ser compurgar en sus países de origen. Que regularmente sabemos que Estados Unidos nunca hace caso y siempre los juzga ahí porque regularmente se quedan ahí porque los ejecutan o los extraditan para que sean juzgados en ese país. Ajá. Y realmente creo que es el único país del que he escuchado que hace eso. Y Rusia. Pero además regularmente todos los países tratan de hacerlo en ese sentido. Los hermanos rusos. Sí, pero no sé, da muchísimo a mí se me hace muy interesante en cuanto a lo doctrinario, cómo es que desprendieron la presunción de inocencia y cómo es que antes eran tan desobligadas los medios de comunicación para decir, y eso a mí me tocó también cuando estuve en fiscalía, que era de que todos eran criminales desde que los detenías, todos eran criminales desde el momento que estaban ahí. Esta persona, pero quedó muy claro al momento de que se redactó dentro del montaje entonces con esto ustedes secuestraban a las víctimas, ¿verdad? Y fue como de, espera, ya estás describiendo el modus operandi cuando ni siquiera yo sé cómo era. No, pero entonces de esta forma ustedes lograron hacer ¿qué onda con tu presunción? Y aparte, ver en vivo cómo le estaban torciendo el cuello a Israel Vallarta, porque así lo describieron. Oye, quiero responder, pero me duele. Y todavía decía el vato, me vale madre. O sea, me duele, te vale madre. Y la circunstancia es de que cada rato estaban increpe, y que o sea, también la regaron ellos porque la duración del montaje como tal fue desde las 6:40 y tantos hasta casi las 9 de la mañana. O sea que tienes en cadena nacional las 3 horas de dilación, que bueno, si las detuvieron desde las 4 de la mañana, las 3 horas de dilación por lo menos grabadas de por qué no se los llevaron. Cuando ellos, en cuanto empezó la detención, se supone, si hubiera sido el montaje así y armado en ese momento, los agarran 6:45, ya 7:45 deberán de estar yéndose porque se supone que ya estaban atendiendo a las víctimas. Pero fue
todavía pasó primero noticias y luego todavía hechos AM y luego todavía salieron en vivos. Fueron 3 horas grabadas en las que ellos estaban respondiendo preguntas inquisidoras por parte del personal Y efectivamente, como lo dices, David, a final de cuentas, independientemente que estaban dando la atención a las víctimas y a los testigos, a ver, pues uno se quedan ahí y mientras tanto la ley es bien clara con el sentido de la puesta a disposición. ¿Alguien me puede recordar a qué se refiere o qué ha resuelto la Corte con poner de forma inmediata a disposición a las personas detenidas? ¿Cuál es el tiempo necesario, cuál es el tiempo contemplado en la doctrina en la Corte cuando se refiere a inmediata disposición? Pues solo el tiempo que se hace el traslado de donde se hace la detención a donde está el Ministerio Público. Ok, Eso lo ¿tienes tomar que eso en retenerlo cuenta. por alguna otra circunstancia? Pero no viene como No. tal una especificación de tiempo, solamente viene como... No, y si, Por eso, y si te, es dem- y si- a lo que voy. y si te Eli, demoras en el tiempo, tiene que haber justificación de por qué lo no, estás reteniendo. no existe justificación. No puedes retener Ujú. No puede por ninguna retenerlo más circunstancia. que, ajá, Por cuestión de tráfico, o sea, tiene que haber un motivo que justifique por qué estás dilatando el traslado. O sea, un choque, Es- lo que sea. Pues, ya. Sí, pero no pero es la necesariamente una justificación vendría justificación. siendo, Simplemente ajá, dices, no oye, es ¿sabes qué? necesariamente la justificación, sino que yo estoy justificando con mis kilómetros de traslado. Esa es mi Exacto. justificación. Ajá. No puede haber más justificación Ujú. porque no lo puedes retener. En ese Ujú. caso, lo que ellos, o sea, se me hace hasta ilógico que digan que nada más iban 4 elementos para ese operativo y que por el hecho de que aquel dijo, regrésense por las víctimas, los dilataron a ellos. O sea, eso es ilógico. Y más siendo la corporación que eran. Lógicamente debes de llevar elementos suficientes para que si ya hiciste el operativo, a los detenidos. O sea, Y más siendo para esa dilación. y más siendo el área que era, que en este caso la extinta Agencia Federal de Investigación, y como lo dice Eli, o sea, por el tipo de delito. Si, por ejemplo, estábamos hablando que la semana pasada, Eli, en tu caso, de que los operativos o de repente cuando ustedes van a buscar a liberados o que están haciendo diligencias, ¿cuántos van? Regularmente es que Pues iban nos 2, ¿no? vamos toda, o sea, en Le- un día de trabajo normal vamos dos personas. Pero cuando ya son cuando son operativos, operativos se deliberados, supone- o sea, se llama a los, que somos más o menos 30 elementos con los de masculinos y los de femeninos y los de desaparición forzada. Entonces es como que no, los 30 se vienen, los 30 entran al operativo y ya si se van haciendo detenciones, porque muchas veces se liberan víctimas en un domicilio y esa víctima Ajá. dice, yo sé que en tal domicilio hay otro. más personas. Entonces ya tengo 2 detenidos. Tantos elementos, váyanse a llevar los detenidos al Ministerio Público y los demás nos trasladamos al otro domicilio a seguir liberando personas. Totalmente. Pero O no sea, no hay puedes traerlos, justificación para la dilación. no puedes traerlos paseando, por ejemplo, No. de que hay más, tráetelos para que nos acompañen a hacer el otro reventón o el otro operativo no, en cuanto los detienes, los agarras, les haces su lectura de derechos y vámonos, Sí. su bendición y vámonos a la fiscalía, Vámonos ya a al la área verga, que corresponde. hasta que nos digan dónde están los demás. O sea, No, si hacen eso, es una violación a sus derechos, porque primero, no pueden tomar ni siquiera declaraciones ahí, no pueden tomar datos ahí. pero era lo que hacían antes. Era cuando los agarraban a golpes. ¿No ve que cuando informaban, Aquí no pasaba en otro país, ¿no? cuando llegaba el parte de localización, lo primero que decían y lo que claramente ponían los policías investigadores era de que en ese momento, no, parecía escena de Dora la Exploradora en cuanto llegaban por poco y me salgo con la mía de largarme del estado porque casi me iba porque soy culpable. ¡Wow! O sea, y todo eso le decían a los policías investigadores y ellos se presentaban y, sí, pues la neta sí nos dijo que iba a huir. Ay, por favor, pues no, ni siquiera es tomada como confesión. O sea, es una reverenda tontería. Nada más la cuestión que, o sea, se me hace muy... Otra de las cosas que también se me hicieron muy incongruentes fue lo que resolvió y fue lo que dijeron también la Suprema Corte en cuanto a que no tiene nada que ver, porque no lo tomaron como prueba, las evidencias de los noticieros. No. Porque desde ahí ya los estaban tomando no como presuntos, como secuestradores.
Y aparte... Digo, si bien es cierto, hay una circunstancia que hay incluso una resolución de la Corte, o es una jurisprudencia, no, es un criterio, donde dice que únicamente la información emitida a través de medios periodísticos, televisión, X y Z, no implica una información fiable para poder determinar si una persona es responsable o no de un hecho delictuoso, un hecho ilícito, perdón. Que muchos la confunden con la de hechos notorios, porque si no, es que es un hecho notorio porque la noticia salió a nivel nacional. Pues no, mi amigo, es muy distinto porque los hechos notorios únicamente aplican cuando es información divulgada por medio de páginas oficiales y no aplica en materia penal porque estás violentando su derecho de presunción de inocencia. Y en muchas ocasiones me ha tocado ver abogados y hasta MPs, con el perdón que merecen los compañeros que trabajan en fiscalía, que llegan y te exhiben esos elementos de prueba y dices, a ver, mi amigo, neta, ¿sabes lo que estás ofreciendo? O sea, hasta te pones hasta como de pechito para que llegues y les pongas una arrastrada. Digo, no sé si les ha tocado escuchar experiencias de esas, pero digo, a ver, mi amigo, pues no sé quién te está apoyando a armar tu teoría del caso, ni mucho menos, pero creo que andas muy desviado del tema. Y te hacen, y las noticias o los hechos periodísticos te lo quieren ofrecer como hechos notorios. Si ni siquiera saben, no tienen ni idea de qué realmente es un hecho notorio o qué la ley considera como un hecho notorio. Son criterios muy tontos. Y son circunstancias muy completamente distintas, incluso hasta sus elementos. Diego, muchachos, para que si en algún momento no se les vea ocurrir hacer esa tontería, para que se pongan truchas. De hecho, maestro, eso, por ejemplo, o sea, sí se han hecho, no digo que no, se siguen manejando esos montajes, pero no a ese grado, o sea, nunca, bueno, yo acá nunca los he visto a ese grado, y cuando se han hecho, por ejemplo, es que nosotros sí decimos, ah, bueno, nos llegó el aviso de que está una persona privada en tal domicilio. Tú llegas y por la emergencia te metes, haces lo de los detenidos, digo, ya me tocó hace 15 días en Tlajomulco, llegas, te metes, agarras a la víctima, a los detenidos, y ya los tienes. Le hablas al MP, le pides mando de conducción y te dice, ah, sí, tráemelo, pero tú vas a poner que tú ibas llegando y él estaba en la puerta de la casa. ¿Por qué? Porque el MP no quiere trabajar en el hecho de que, o sea, su informe de yo les di mando de conducción de que entraran por la emergencia, ir con el juez y argumentar, el ingreso al lugar cerrado. O sea, ellos para ahorrarse todo ese trabajo es cuando le dan la orden a la policía investigadora de, no, sí te lo voy a recibir, pero no me pongas que entraste y lo detuviste en flagrancia dentro. O sea, prefieren perder ellos esa flagrancia que hacer bien su trabajo, pues. O sea, muchas veces es cuestión del MP de que se quiere ahorrar la chamba, como usted dice, no saben realmente hacer su chamba y se van por la opción más fácil. Pues, como siempre, quieren cuidar su chamba para justificar, por una parte. Muchachos, termino la sesión y vuelvo a iniciarla, porque queda un minuto. ¿Ah? Sí. No se vayan a pelar. ¿De qué? No se vayan a pelar. Ah, bueno. Adiós.